El nacimiento de la nación se dio cuando comienza el proyecto monárquico con la Guerra de Independencia, encabezada por Miguel Hidalgo. La independencia de México fue causada por las tensiones sociales que vivía el país y por los problemas ocasionados con la corona. La guerra termina cuando Don Ojuo y Iturbide firman los tratados de Córdoba, y con ello se reconoce la independencia de México. Tras estos hechos, México se convierte en un imperio, e Iturbide se vuelve emperador en 1822. Pero Santa Anna lo desconoce e inicia el Plan de Casamata. Con esto comienza el proyecto republicano en 1823, con el nuevo Congreso. Se instituye una república federal dividida en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente de México y comienza una nueva etapa donde México tiene poca estabilidad política. La primera república centralista sucedió en la época del siglo XX. Hubo otra propuesta política. Se trataba de la propuesta adversa al federalismo, el centralismo. El centralismo estaba conformado por el alto clero, terratenientes y militares, pero esta propuesta crearía obstáculos para el desarrollo del capitalismo. En 1833, Santa Anna quedó como presidente. En diciembre de 1836 quedó lista la primera constitución centralista denominada Las Siete Leyes. Con esta ley, los estados perdían su autonomía y se creó un cuarto poder, poder conservador, y su función vigilar a los tres poderes. Guerra de los Pasteles. En 1830, México aceptó firmar solo 2 tratados con Francia, ya que para México era un riesgo, ya que era potencia. En 1832, para presionar a México a firmar un tratado comercial con Francia, hizo el reclamo de una indemnización por daños causados a comercios franceses. En 1838 llega a Veracruz el ministro francés Antoine-Louis de Faudis para demandar a México el pago de una indemnización de 600,000 pesos para un pastelero francés. En diciembre de 1838 desembarcan las tropas francesas de Veracruz y con ellos se da inicio a la Guerra de los Pasteles. Estados Unidos contaba con una vasta población y con una política expansionista que provocó que en 1836 Texas se separara de México, anexándose a Estados Unidos. Para 1840 los conflictos entre ambos países se agudizaban. Estados Unidos presionaba con la venta de más territorio mexicano. Estados Unidos invadió México en 1846 a través de 4 frentes: California, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Además, bloqueó los puertos mexicanos, paralizando así el comercio exterior. A pesar de las condiciones de las tropas mexicanas, el gobierno continuó haciendo frente y negándose a ceder el territorio solicitado. El 14 de septiembre de 1847, el ejército norteamericano logró la toma del Palacio Nacional. El 2 de febrero de 1848 se pone fin a la guerra con Estados Unidos, firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede los territorios de Nuevo México y Alta California, recibiendo a cambio una indemnización de 15 millones de pesos. Pero esta no fue la última mutilación del territorio mexicano, ya que en 1853 Santa Anna, electo de nuevo como presidente de México, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos por la cantidad de $7 millones. La reforma de 1833 de José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. José María Luis Mora fue reconocido por ser el precursor de las leyes de reforma, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la Constitución liberal en 1857. Sus intereses fueron desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. Para 1833, las elecciones favorecieron en la presidencia a López de Santana como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna fue un militar de alto prestigio, mientras Gómez Farías fue un gran liberal. En el mismo año se dieron a conocer nuevas reformas liberales, que fueron la materia educativa, eclesiástica y de deuda. En la República Federal, que abarcó de 1846 a 1853, la instauración del federalismo da un inicio que restaura la Constitución de 1824.
El periodo de 1846 a 1853 fue un periodo que se caracterizó por la inestabilidad política que tuvimos en el país. El triunfo del liberalismo. Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación fue muy difícil en México, porque hubo confrontaciones de dos proyectos de nación, que había traído como consecuencia una severa crisis económica. En abril de 1853, Santa Anna regresa a la presidencia. Dicho personaje agudizó su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador. En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba devastada. Su interés por la recuperación de la economía fue excesiva. Santa Anna cobró impuestos de manera desmedida. Incluso cobró impuestos por las ventanas y los perros de compañía. Además, tomó acciones para implementar la paz y el orden público. También se hizo llamar Alteza Serenísima. En 1854, los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla, Guerrero. El 16 de septiembre, los liberales lograron entrar a la capital y el 14 de octubre fue nombrado presidente provisional a Juan Álvarez, quien formó su gabinete con Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. La participación de Benito Juárez en la implementación de las reformas liberales fue trascendente. Inmediatamente suprimió los fueros militares y eclesiásticos, pero la Iglesia se reorganizó para el contraataque. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución que retomó el pensamiento liberal, reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. Las intervenciones extranjeras comenzaron entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En este se dio el crecimiento y la expansión liberal. Se empezó a establecer un intercambio económico y a diferenciarse el desarrollo social, político y económico de cada país, por lo que nos encontrábamos en una posición vulnerable y a partir de ahí Estados Unidos ocupaba un papel importante en el proceso de expansión. Posteriormente, en 1830, se dio la separación de Texas, donde México emitió la ley de colonización que consistía en la regularización de ingresos, la migración y el malestar de los tejanos. Expedición militar para calmar las rebeliones, pero Norteamérica reúne armas y voluntarios para enfrentar a México. Finalmente, en 1836, el gobierno mexicano no logra reconocer la declaración de la independencia de Texas. La guerra de 1846 a 1848 de Estados Unidos anexa Coahuila y vende Nuevo México y California. Además hay una invasión de tropas norteamericanas al territorio mexicano y posteriormente una incorporación del país para el comercio exterior. El 14 de septiembre los invasores toman el Palacio Nacional. En 1861, la disputa entre conservadores y liberales aún no cesaba, pues sus propuestas políticas y económicas diferían en liberales y conservadores. Los conservadores llevaban una forma de gobierno monárquica y consideraban que el progreso económico debía estar apuntalado por la Iglesia. Y los liberales simpatizaban con la República Federal y Representativa. Creían que era importante anular el clero. Los liberales estaban fragmentados en dos grupos, que eran moderados y puros. En junio de 1861, Benito Juárez fue presidente, intentó reorganizar la economía devastada de nuestro país. El emperador francés Napoleón III convocó a España e Inglaterra para discutir el asunto de la suspensión del pago de la deuda por parte de México. Estas naciones formaron la Triple Alianza. 17 de abril de 1862, Francia decidió invadir México. El general Ignacio Zaragoza derrotó a Francia en la batalla de Puebla. Napoleón III, junto a un grupo de conservadores y clérigos mexicanos, acordaron que el lugar debía ser ocupado por Maximiliano de Habsburgo. El 19 de junio, Maximiliano fue fusilado con Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas.